You will lose everything. Your comforts, your illusions, the certainty you thought you had. It all goes, and it should. They called me the wisest man in Athens, but I knew only this. I know nothing, not out of modesty. Hola, el día de hoy les voy a hablar acerca de un filósofo, el cual sus ideas han revolucionado toda la historia en el mundo, y sus pensamientos también. El día de hoy les voy a hablar acerca de Immanuel Kant. Hola a todos, en esta ocasión voy a hablar sobre Immanuel Kant, considerado uno de los filósofos más importantes de la historia y una de las figuras más influyentes del pensamiento moderno. Kant nació el 22 de abril de 1724 en la ciudad de Königsberg, que en aquella época pertenecía al reino de Prusia y que actualmente forma parte de Rusia. Provenía de una familia humilde y profundamente religiosa. Su padre era un artesano dedicado a fabricar correas y su madre fue una mujer que influyó mucho en su formación moral y espiritual. Desde muy joven mostró un gran interés por el estudio. Ingresó a la Universidad de Königsberg y estudió matemáticas, física, lógica y filosofía. Sin embargo, sus primeros años no fueron muy felices. Cuando murió su padre, tuvo que trabajar como tutor privado para poder mantenerse económicamente y continuar con sus investigaciones. Algo muy curioso sobre Kant es que fue una persona extremadamente disciplinada. Se dice que tenía horarios tan precisos que los vecinos ajustaban sus relojes cuando lo veían salir a caminar. Todos los días se levantaba a la misma hora, trabajaba durante varias horas, daba clases en la universidad, almorzaba con amigos y por la tarde realizaba un paseo exactamente por el mismo camino. Aunque decidió prácticamente toda su vida a su ciudad natal y nunca salió de grandes viajes, sus ideas recorrieron el mundo entero y cambiaron la manera en que entendemos el conocimiento, la moral y la libertad. Para comprender el pensamiento de Kant es importante conocer el contexto histórico que vivió. Este se desarrolló durante un movimiento intelectual conocido como la Ilustración. Los pensadores ilustrados defendían la importancia de la razón humana y creían que las personas podrían alcanzar el progreso mediante el conocimiento. Kant compartía estas ideas y escribió una frase que se hizo muy famosa: "Atrévete a pensar por ti mismo". Con esta frase quería reafirmar y afirmar a las personas a dejar de depender únicamente de la opinión de otros y aprender a utilizar su propia razón para tomar decisiones. La obra más importante de Kant fue La crítica de la razón pura, publicada en 1781. En este libro intentó responder una pregunta fundamental: ¿qué podemos conocer realmente? Antes de Kant existían dos corrientes filosóficas principales. Por un lado estaban los racionalistas, quienes afirmaban que el conocimiento provenía principalmente de la razón. Por otro lado estaban los empiristas, quienes sostenían que todo conocimiento procede de la experiencia y de los sentidos. También asimismo Kant propuso una solución intermedia. Según el conocimiento necesita tanto de la experiencia como de las estructuras de nuestra mente. Esto le explicó que nuestra mente no es un recipiente vacío, que simplemente recibe información del exterior, sino que participa activamente organizando esa información. Por ejemplo, cuando observamos un árbol, nuestros sentidos captan colores, formas y tamaños, pero es nuestra mente la que organiza esos datos, dentro de conceptos como espacios, tiempo y casualidad. Gracias a esto podemos comprender y dar sentido a lo que percibimos. Kant afirmó que podemos conocer los fenómenos, es decir, las cosas tal como aparecen ante nosotros, pero no podemos conocer completamente la esencia de las cosas en sí mismas. Este día representó una auténtica revolución filosófica. Otro aspecto muy importante de su pensamiento es su teoría moral. Kant pensaba que una acción es verdaderamente buena no por sus consecuencias, sino asimismo por la intención con la que se realiza. Para explicar esto, formuló el concepto del imperativo categórico. El imperativo categórico puede resumirse de la siguiente manera: debemos actuar únicamente con principios que quisiéramos que todas las personas siguieran. Por ejemplo, imagínense algo. Imaginemos que alguien piensa en mentir para obtener un beneficio personal. Kant preguntaría: ¿qué ocurriría si todo el mundo mintiera siempre que le convenga? La respuesta es que nadie puede confiar en nadie, y la comunicación perdería sentido.
Por lo tanto, mentir no podría convertirse en una ley universal y sería moralmente asimismo incorrecto. Otro ejemplo sería ayudar a una persona necesitada. Si consideramos que ayudar a otros es una regla que todos deberían seguir, entonces estamos actuando de acuerdo con el imperativo categórico. Además, Kant sostenía que cada ser humano posee dignidad y nunca debe ser tratado únicamente como un medio para conseguir un objetivo, sino siempre como un fin. En sí mismo, esta idea ha influido enormemente en los derechos humanos y en muchas constituciones modernas. En el ámbito político, Kant también realizó aportes importantes en su obra La paz perpetua. Propuso que las naciones, mediante acuerdos, leyes, debían resolver sus conflictos internacionales y la cooperación de los estados. Muchos especialistas consideraban que estas ideas anticiparon instituciones internacionales creadas siglos después. Y Immanuel Kant murió el 12 de febrero de 1804, a los 79 años. Sus últimas palabras fueron: está bien. Después de su muerte, su pensamiento siguió influyendo en filósofos, juristas, científicos y educadores de todo el mundo. Ya para finalizar, en conclusión, Kant fue un pensador que transformó la filosofía, nos enseñó que debemos usar nuestra propia razón, actuar con principios morales universales y respetar la dignidad de todas las personas. Aunque sus obras puedan resultar difíciles de leer, sus enseñanzas continúan siendo relevantes en la actualidad porque nos invitan a reflexionar sobre cómo conocemos el mundo, cómo debemos comportarnos y qué significa ser verdaderamente libres. Gracias. A lo largo de la historia han existido grandes pensadores cuyas ideas transformaron la sociedad y cambiaron la forma en que entendemos la política y los derechos de las personas. Uno de los más influyentes fue G. Jean-Jacques Rousseau, filósofo, escritor y precursor de la Revolución Francesa. Sus ideas sobre la libertad, la igualdad y la soberanía popular inspiraron importantes cambios políticos y continúan presentes en muchas democracias actuales. A continuación, presentaré su biografía y sus principales aportes. Jean-Jacques Rousseau nació el 28 de junio de 1712 en la ciudad de Ginebra, en la actual Suiza. Fue filósofo, escritor, pedagogo y uno de los principales representantes de la Ilustración, movimiento intelectual que defendía la razón, la libertad y el progreso humano. Su infancia estuvo marcada por dificultades. Su madre falleció. Pocos días después de su nacimiento, por lo que fue criado principalmente por su padre, Isaac Rousseau. Desde muy pequeño desarrolló un gran interés por la lectura, especialmente por obras clásicas de historia y filosofía. Sin embargo, a los 10 años quedó prácticamente solo y tuvo que trabajar en diferentes oficios. Durante su juventud viajó por varias regiones de Europa, especialmente Francia e Italia.
Estos viajes le permitieron conocer distintas realidades las realidades sociales y políticas, experiencias que influyeron profundamente en su pensamiento. Rousseau observó las grandes desigualdades existentes entre las clases sociales y comenzó a cuestionar la organización política de su época. A mediados del siglo XVIII, Rousseau se convirtió en uno de los intelectuales más importantes de Francia. Sus ideas se diferenciaban de otros pensadores ilustrados porque sostenía que el ser humano era bueno por naturaleza, pero que la sociedad y las instituciones lo corrompían. Esta idea la desarrolló en varias de sus obras. Entre sus escritos más importantes destaca El contrato social, publicado en 1762. En esta obra defendió la idea de que la soberanía reside en el pueblo y no en los reyes. Según Rousseau, los gobiernos debían gobernar respetando la voluntad general de los ciudadanos. Estas ideas tuvieron una enorme influencia en la Revolución Francesa y en el desarrollo de las democracias modernas. Otra de sus obras fundamentales fue Emilio de la Educación, también publicada en 1762. En este libro propuso nuevas formas de educación basadas en el respeto al desarrollo natural del niño, convirtiéndose en uno de los precursores de la pedagogía moderna. Las ideas de Rousseau fueron consideradas peligrosas por las autoridades de la época. Debido a ello, muchas de sus obras fueron censuradas y él tuvo que exiliarse en varias ocasiones, viviendo en diferentes países europeos. A pesar de las persecuciones, su pensamiento continuó expandiéndose. Sus principios sobre libertad, igualdad y soberanía popular inspiraron directamente a los líderes de la Revolución Francesa de 1789. Además, influyeron en numerosas constituciones y sistemas democráticos alrededor del mundo. Jean-Jacques Rousseau falleció el 2 de julio de 1778 en Ermenonville, Francia, a la edad de 66 años. Actualmente es considerado uno de los filósofos más influyentes de la historia, ya que sus ideas siguen presentes en las democracias contemporáneas y en la defensa de los derechos de los ciudadanos.